Irán por fin se abre al diálogo. Paz o estrategia nuclear. Después de 12 días de enfrentamiento con Israel, Irán sorprendió al mundo al declarar públicamente su disposición a retomar el diálogo nuclear con Estados Unidos. El anuncio llega en un momento particularmente delicado, apenas una hora después de que entrara en vigor una frágil tregua promovida por Donald Trump y Qatar, que busca detener una escalada militar sin precedentes en Medio Oriente. La reciente guerra entre Irán e Israel estalló tras una serie de ataques preventivos lanzados por Israel desde el 13 de junio de este 2025. En esta ofensiva, Israel bombardeó múltiples instalaciones militares y nucleares iraní, eliminó a altos mandos y, según medios oficiales, incluso a científicos vinculados al desarrollo atómico. Irán respondió con decenas de misiles y drones dirigidos contra ciudades israelíes, incluyendo ataques que causaron la muerte de civiles de Beersaba. La violencia escaló aún más cuando Estados Unidos intervino directamente con bombardeos sobre instalaciones como Fordow, Isfahan y Natanz, en un intento de frenar cualquier avance del programa nuclear iraní. Las cifras son alarmantes: más de 600 civiles muertos en Irán y al menos 28 muertos en Israel, miles de heridos y daños devastadores en zonas residenciales. En medio del caos se reportó la muerte de un científico nuclear iraní en un ataque selectivo, lo que elevó aún más la tensión internacional. La tregua anunciada por Donald Trump, que fue violada durante ese proceso, fue descrita como un alto al fuego total, pero desde el inicio ha sido objeto de sospechas. Horas después de su implementación, Israel reportó que Irán lanzó 2 misiles, aunque ambos fueron interceptados. Teherán negó haber violado el acuerdo, un acuerdo que no aparece por escrito. Sin embargo, Trump desde su Trump Social, desde su red, advirtió que cualquier ataque posterior sería visto como una ruptura directa del pacto. Por su parte, Irán celebró el cese al fuego como una victoria suya, asegurando que fue Israel quien se vio forzado a parar unilateralmente los ataques. Israel, en cambio, declaró que había alcanzado todos sus objetivos en esta guerra, dejando entrever que su campaña militar contra Irán apenas entra en una nueva fase. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a resolver los problemas y retomar las negociaciones con Washington. Subrayó que Irán no tiene intenciones de fabricar armas nucleares, sino que defiende su derecho a continuar con un programa nuclear civil con fines energéticos y científicos. Este gesto ha sido interpretado en distintos niveles, como un movimiento táctico para ganar tiempo tras los recientes ataques, o como una señal real de moderación por parte de la nueva administración iraní, también como una estrategia diplomática para aislar a Israel, mostrando disposición al diálogo mientras denuncian las agresiones. El rol de la OIEA y la incógnita de las reservas nucleares. Este organismo internacional de energía atómica, la OIEA, ha solicitado acceso urgente a las instalaciones iraníes bombardeadas, pero hasta el momento no ha podido evaluar el daño. Se sospecha que Teherán podría haber trasladado material nuclear a sitios no revelados antes de los ataques. Aún así, la OIEA insiste en que no hay pruebas claras de un programa activo para crear una bomba atómica, aunque reconoce que Irán sí posee reservas de uranio enriquecido que podrían inquietar a la comunidad internacional. Mientras que Israel levanta parcialmente las restricciones internas, Irán mantiene su espacio aéreo cerrado al menos hasta el miércoles. En Teherán, el ambiente es de tensión contenida. Algunos ciudadanos celebran el alto al fuego, pero otros desconfían profundamente de que Israel cumpla lo pactado. Ellos no aplican lo que prometen, declaró este ciudadano.
Por su parte, el ejército israelí anunció que ahora reorientará sus operaciones hacia Hamas en Gaza, sin descartar una nueva fase contra Irán, si considera que se rompe el equilibrio. Por eso, hablamos de una tregua frágil. En conclusión, una oportunidad para la diplomacia o un respiro estratégico. La disposición de Irán a dialogar podría representar una oportunidad histórica para desactivar una de las amenazas más serias a la paz regional. Pero también podría ser solo un movimiento táctico para reorganizar su defensa, recuperar infraestructura y desviar la presión internacional. Todo dependerá de si en Washington, Tel Aviv y Teherán están realmente dispuestos a jugar la carta diplomática. Mientras tanto, el mundo observa con cautela, sabiendo que un solo misil puede hacer colapsar la frágil tregua. Por eso que hablamos de una frágil tregua. Irán, Israel y Estados Unidos están librando una guerra de influencia que va más allá de los misiles. Lo que está en juego es el orden geoestratégico de Oriente Medio y el control sobre la narrativa internacional respecto al programa nuclear iraní. Israel, por su parte, busca mantener su superioridad militar absoluta en la región y evitar que Irán logre capacidad nuclear, incluso si esta es civil, porque teme que de ahí se derive una bomba atómica. Irán, bajo un nuevo liderazgo moderno, Pezeshkian, intenta proyectarse como una potencia racional y legítima, dispuesta a dialogar pero también capaz de responder con fuerza. Estados Unidos juega un doble papel, el de patrocinador militar de Israel y el de mediador diplomático global, intentando evitar un conflicto total mientras lanza ataques precisos para frenar el avance nuclear iraní. Además, el rol de actores como Qatar, que fue el mediador, Rusia y China, aliados tácticos de Irán, y las potencias del Golfo como Arabia Saudita, es clave para inclinar la balanza diplomática. La tregua fue posible gracias al empuje diplomático de Qatar, lo cual revela un desplazamiento de poder blando regional. En Estados Unidos, Donald Trump está usando este conflicto como una herramienta electoral. Al lograr la tregua y lanzar un ataque supuestamente exitoso, se posiciona como un hombre de acción y defensa, mientras presiona a Irán para volver a la mesa de negociación. La oposición en Estados Unidos se muestra dividida. Sectores demócratas acusan a Trump de haber escalado el conflicto innecesariamente, mientras otros republicanos lo respaldan como un líder fuerte. En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian ha aprovechado el momento para consolidarse como un reformista pragmático, dispuesto a negociar, pero sin ceder unas presiones militares. Sin embargo, el poder real en Irán sigue en manos del ayatollah Jamenei, cuya postura frente a un reinicio de las negociaciones sigue siendo incierta, porque no se ha manifestado. La tregua podría verse amenazada si el liderazgo religioso percibe debilidad o manipulación. En Israel, Netanyahu ha capitalizado el conflicto para reafirmar su liderazgo militar, pero enfrenta presión interna por el número de bajas civiles y por haber entrado en un conflicto de gran escala sin el apoyo unánime del Knesset. En Irán, más de 600 civiles muertos, miles de heridos y destrucción en ciudades claves. Ha sido esa una de las mayores consecuencias. Hay un creciente resentimiento social contra Estados Unidos e Israel, pero también miedo y agotamiento. La población quiere paz, pero desconfía de cualquier acuerdo con Occidente. En Israel, aunque el sistema Iron Dome ha protegido muchas zonas, hubo muertos civiles en Beersaba y otras ciudades. La población israelí respalda la defensa nacional, pero sectores críticos alertan que una guerra prolongada puede distraer la atención de otros frentes como Gaza y la crisis económica interna. En Estados Unidos
Hay protestas crecientes contra la intervención militar. Muchos ciudadanos creen que otra guerra en Medio Oriente solo traerá más muertes y gastos innecesarios, sobre todo con las elecciones presidenciales cerca. En lo económico, un escenario inestable y volátil. El conflicto ya está afectando al mercado petrolero y financiero global. Cierre parcial del estrecho de Hormuz. Si Irán lo bloquea, el 30% del petróleo mundial puede verse afectado. Aún no lo ha hecho, pero lo está usando como arma de presión diplomática. El precio del crudo subió un 8% en las últimas semanas, con oscilaciones extremas que afectan directamente a países importadores netos como Japón, India y Europa. Las sanciones económicas sobre Irán siguen vigentes, pero China y Rusia mantienen cierto intercambio, lo que erosiona el poder de las medidas unilaterales de Estados Unidos. El conflicto ha desviado recursos hacia la defensa, retrasando proyectos de infraestructura y congelando inversiones extranjeras en Israel. En Irán, el daño a instalaciones nucleares y energéticas agrava una economía ya golpeada por años a sanciones, inflación y fuga de capitales. La reconstrucción tras los ataques será muy costosa. Desde el punto de vista militar, una nueva fase en la doctrina de disuasión. Estamos viendo un cambio en las reglas no escritas del equilibrio militar en Medio Oriente. Israel ha roto con una política de ambigüedad nuclear al atacar directamente centros de enriquecimiento en Irán. Irán demostró capacidad de respuesta asimétrica. Su uso masivo de drones y misiles puso en jaque los sistemas de defensa israelíes. Estados Unidos utilizó bombarderos B-2 con precisión quirúrgica, enviando un mensaje de fuerza sin ocupación terrestre, repitiendo la doctrina Obama en Siria, pero con un estilo más agresivo. La tregua actual no elimina la amenaza, solo abre una pausa estratégica para que cada actor reevalúe sus recursos y posiciones. Desde lo legal y derecho internacional hay límites borrosos y violaciones implícitas. El conflicto plantea graves preguntas legales. ¿Fue legal el ataque preventivo Israel a Irán? Bajo el derecho internacional, la legítima defensa preventiva es cuestionable si no hay amenaza inminente y comprobada. Los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares también son controvertidos si no hay resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán, por su parte, sigue siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo cual le permite desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. No hay pruebas concluyentes de violación, según la OIA, lo que complica la justificación militar de los ataques recibidos, por lo que pasa a ser una víctima. Y las víctimas civiles en ambos bandos y la destrucción de zonas residenciales podrían configurar crímenes de guerra si se demuestra desproporcionalidad en el uso de la fuerza. Esto desde el punto de vista legal y del derecho internacional. La tregua actual es más una pausa táctica que un verdadero camino a la paz. Cada actor está recalculando su estrategia. Irán se presenta como abierto al diálogo, pero exige garantías reales. Israel ganó una victoria táctica, pero se expone a una guerra múltiple en varios frentes. Estados Unidos aprovecha el momento para fortalecer liderazgo global, pero sin comprometerse en otra guerra prolongada. Mientras tanto, el mundo contiene el aliento ante una tregua que podría romperse por un solo dron o un solo misil no interceptado o una decisión mal calculada. La diplomacia, hoy más que nunca, tiene una última oportunidad para evitar un nuevo conflicto regional y prolongada global. Trump llega a la OTAN tras tregua de Irán-Israel, exige subida histórica del gasto militar y apunta a España. Trump se fue para la OTAN. El presidente Donald Trump ha retomado su agenda internacional con fuerza tras lo que él mismo califica como su mayor logro diplomático reciente: la frágil tregua entre Irán e Israel.
Ahora, con el eco de los misiles aún fresco, Trump aterriza en Europa para asistir a la cumbre de la OTAN en La Haya, 25 y 26 de junio del 2025, con un solo objetivo: presionar a todos los países miembros para elevar su gasto militar al 5% del PIB, quintuplicando el compromiso inicial de muchos aliados. El contexto global de la guerra en Oriente Medio a la cumbre en Europa. Apenas horas después de pactar la paz entre dos de los enemigos históricos más peligrosos del planeta, Trump erige su atención hacia otro conflicto, esta vez un conflicto diplomático y presupuestario. Dentro de la OTAN, su mensaje es claro: Estados Unidos ya ha hecho bastante, ahora le toca a ustedes. Y en un mensaje desde el Air Force One, Trump escribió: me dirijo a la OTAN donde, en el peor de los casos, será un periodo mucho más tranquilo que el que acabo de pasar con Israel e Irán. Este tono triunfalista sirve de antesala a una exigencia sin precedentes: que los países aliados de la OTAN dupliquen o más su gasto en defensa en los próximos 10 años. Trump considera que el umbral actual del 2% es ridículo. El objetivo principal: gasto del 5% en defensa, y un mensaje a España. Trump ha señalado directamente a España como uno de los problemas crónicos dentro de la OTAN. Recriminó públicamente que Madrid paga muy poco y que Pedro Sánchez se niega a comprometerse con el nuevo aumento. Debería hacer algo para lograr ese compromiso, dijo Trump ante la prensa a bordo del avión presidencial. Mientras tanto, el gobierno español ha alcanzado un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para eximirse de alcanzar el 5% al menos hasta el 2035. Esto marca una clara línea divisoria entre las prioridades de Washington y las capacidades reales de algunos países europeos, especialmente los del sur. Una OTAN dividida y un compromiso en cuestión. Aunque Trump anunció con orgullo que todos los países firmaron el compromiso del 5%, citando un supuesto mensaje de texto de Mark Rutte, la realidad es más ambigua. Muchos países aún están lejos de cumplir el 2% actual y aspiran al 3% para el 2026-2027. Francia, Alemania, Italia y España han manifestado reservas o desacuerdos con una subida al 5%, citando presiones fiscales internas y prioridades sociales. Peor aún, Trump evitó comprometerse claramente con el artículo 5 de la OTAN, que es la piedra angular del Tratado de Defensa Mutua. Depende de su definición. Me comprometo a ser su amigo, dijo evasivamente, dejando dudas sobre si Estados Unidos acudiría en ayuda militar si un miembro es atacado. Desde el análisis político y estratégico, ¿qué busca Trump realmente? Su estrategia parece responder más a una división empresarial que geoestratégica. Gasto militar como intervención obligatoria, no como esfuerzo compartido. Presión pública a países rezagados, especialmente los de gobiernos progresistas. Proyección de fuerza para su campaña electoral, presentándose como el hombre que doblegó a Irán y ahora doblega a Europa. Esto le permite reforzar la base electoral en Estados Unidos, donde hay una creciente sensación de que Washington paga por la seguridad del mundo, mientras otros países se benefician gratis. Hay implicaciones militares. Si la OTAN acepta el nuevo umbral del 5%, sería el mayor aumento colectivo de gasto militar en la historia moderna. Transformaría a Europa en una potencia armamentista regional comparable con China y Rusia. Podría alimentar una nueva carrera armamentista, generando fricciones con bloques como los BRICS. Pero si no se cumple el compromiso, Trump podría usarlo como excusa
para reducir aún más la presencia militar estadounidense en Europa, debilitando la alianza desde dentro. Dimensiones económicas. Este aumento del gasto tendría consecuencias fiscales y sociales muy profundas. Países con crisis tendrían consecuencias fiscales y sociales profundas. Países con crisis internas, como España o Italia, tendrían que recortar en salud, educación o pensiones para cumplir con el nuevo gasto militar. Las industrias de defensa podrían verse beneficiadas con contratos multimillonarios, pero también existe el riesgo de recesión social si los gobiernos sacrifican inversión pública por rearme. Dimensiones legales y diplomáticas. La propuesta de Trump no tiene sustento jurídico vinculante dentro del tratado de la OTAN. El gasto militar es una meta política, no una obligación legal. Los países miembros son soberanos sobre su presupuesto y no pueden ser sancionados por no alcanzar un umbral determinado. Sin embargo, Donald Trump podría condicionar la ayuda de Estados Unidos, usar veto en decisiones clave del bloque o incluso amenazar con abandonar la OTAN si no se acatan sus condiciones, algo que ya insinuó en su primer mandato. Donald Trump ha llegado a la cumbre de la OTAN como un vencedor diplomático en Medio Oriente, pero también como un disruptor dentro de la Alianza Atlántica. Propuestas de elevar el gasto militar al 5% del PIB es visto por muchos como irrealista, divisiva y desestabilizadora. La presión sobre España revela un patrón más amplio: la militarización de la política exterior estadounidense como eje de campaña electoral y reconfiguración de alianzas. El futuro de la OTAN dependerá de si los demás líderes europeos ceden, resisten o redefinen su rol frente a un Trump que exige más armas y menos excusas. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido más adelante.